Y aquí seguimos, hablando de violencia. La violencia que es herencia de una cultura milenaria patriarcal. Aún así, hay maneras como podemos evitar la violencia familiar. Nosotros en este programa, en su programa Enfoque F, estamos con ese deseo de aportar nuestro granito de arena, exhibiendo a los maridos golpeadores y también señalando los nombres y apellidos de las autoridades cómplices cuando tengamos sus datos y así lo pida la víctima. Si tu pareja pretende ser agresivo contigo, puedes responder: si me pones una mano encima, te voy a acusar ante el Ministerio Público. Ahora ya no podrán responderte con soberbia. Antes podían decirte: anda, nadie te va a hacer caso, soy abogado, tengo influencias, el MP es mi amigo, el fiscal es mi compadre o es mi cuñado. No hay nada que no se pueda arreglar con un billete. Pero hoy ya no tan fácilmente podrán decirte eso. Y perdón por ponerme por delante, pero también pueden decirle a su pareja: los voy a denunciar, te voy a denunciar a ti y al MP corrupto en Enfoque F. Yo no busqué esto, pero poco a poco se han dado las condiciones para irme convirtiendo en el azote de las autoridades, sobre todo de las corruptas. Yo digo ser no violento, pero a mí me acusan de ser violento con mi pluma. Y sí, algunos funcionarios de la Fiscalía General del Estado han perdido la chamba. Otros del Poder Judicial han perdido su chamba. Algunos presidentes municipales han ido a parar a la cárcel. Pero, ¿eso es violencia? ¿Denunciar a quien comete una injusticia es violencia? Bueno, si eso es violencia, soy violento, porque yo denuncio al corrupto. El problema para ellos es que no cedo. Me es imposible traicionar la confianza de una mujer que ha confiado en mí. Me han buscado los mismos golpeadores. He tenido su mirada encima de mí, a golpe de puño, y no me tocan. No se atreven, no se ponen valientes. Ni las amenazas ni el dinero han podido. Vengo de un hogar sin violencia. Mi madre no la sufrió nunca, pero mis hermanas sí. Y yo no pude hacer nada por ellas porque era un niño. Y después, porque me topé con un agente del Ministerio Público de esta Fiscalía Fronterizo Sierra que prefirió recibir sus 10,000 pesos. Prefirió eso que procesar al delincuente golpeador de mi hermana. Yo les tengo una propuesta. Mujeres violentadas, hablen con alguna de las muchas mujeres que están para apoyarlas. Como vimos en el episodio 1 del programa, acudan al Ministerio Público a denunciar a su golpeador o al golpeador de su vecina y pásenme una copia de su querella, de su denuncia. Díganle al golpeador y al MP: esta copia va a ir a Enfoque F. Pero no esperen a recibir el primer golpe para ir a denunciarlo. Vayan desde la primera agresión, desde la primera amenaza. El Código Penal de Chiapas considera diferentes tipos de violencia, pero cada una tiene el mismo valor. La violencia verbal es violencia familiar, la violencia psicológica lo es también. Si te rompe tus cosas es violencia familiar, si te lleva del pelo al baño o a la cama es violencia familiar. Acudan al MP desde la primera manifestación de violencia, antes del primer jalón de cabellos, antes del primer golpe. Y lo van a procesar, siempre y cuando se apoyen de las redes feministas que ya existen y también que me pasen una copia de su querella para hacer trabajar a las corruptas autoridades. No importa el qué dirán, primero está tu seguridad, tu integridad, tu vida. El golpeador va a ponerse de rodillas y jurar jamás volver a ponerte una mano encima. Pero no le creas. Marido que pega una vez, pega 2 veces, 3 veces, 1000 veces. La entrevista de hoy es una muestra de ello. Una de los millones de víctimas de violencia por cobardes machos golpeadores. Pero también es un ejemplo de que acudir al MP y a Enfoque F es importante. Es una pena no haber apoyado a esta víctima cuando comenzó a sufrir violencia. Es una pena que no nos hayamos enterado de su querella, sino que la estemos conociendo años después.
Pero para esto viene a nuestro programa hoy, para decir que la Fiscalía General de Chiapas aún no le hace justicia, para decirle que ella y sus hijas e hijos siguen viviendo violencia. A eso viene hoy, en un instante. Bienvenidas a Enfoque F. Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por Mayan Harvest Green Coffee, café de mujeres. Somos una empresa de importación de café encabezada por mujeres chiapanecas. Estamos dedicadas a dar a conocer lo mejor del café de México en todo el mundo. Nuestras mujeres agricultoras te ofrecen los mejores frutos de su tierra. Conoce nuestra historia y nuestra misión en la descripción de este video o en la página www.mayanharvestcoffee.com. Café de mujeres. Advertencia. En este programa se ocultará y modificará el rostro y voz de la denunciante, para evitar ser identificada y revictimizada. También servirá para salvaguardar el derecho humano y constitucional de la presunción de inocencia. Todo esto en razón de que existe un proceso penal en marcha y porque la víctima aún vive bajo el mismo techo de su agresor. Hoy tenemos a una invitada de quien no podemos dar sus generales, no podemos dar su nombre, sus apellidos, ni su apodo, ni nada que pueda identificarla, porque las agresiones de las que ha sido objeto a lo largo de su vida de casada han sido reiteradas y hay procesos penales de por medio. Por lo mismo, tampoco vamos a proporcionar los generales de su agresor, de su ex esposo, pero sí vamos a platicar con ella algunos detalles de su vida, de lo que ha venido sufriendo, de lo que ha venido enfrentando. Lo primero que quisiera preguntarte, ¿de dónde eres? De Comitán de Domínguez, Chiapas. De acá, chiapaneca. ¿A los cuántos años conociste a tu pareja, a tu esposo? A los 17 años. ¿Cuántos años tenía él? 48. Una diferencia de más de 30 años. Sí. En su relación, antes de casarse, tuvieron, digamos en el noviazgo, ¿tuvieron pleitos? Sí. ¿Fue rápido o pasando el tiempo? Fue rápido. O sea, comenzando la relación y ya No. aparecieron los problemas. De todos modos, siguieron adelante. Sí. Seguramente estabas enamorada. Sí. Bueno, entonces, ¿a los cuántos años ya unieron sus vidas? ¿O cuántos años tenías tú? Pues cuando yo empecé a vivir con él, fue a los 17, 17 años. pero ya en febrero, de ahí empezó ya todo, ya como pareja, A los 17 años tú, y el 48. 48. ¿Y te acuerdas cómo fueron los primeros pleitos en el noviazgo, antes de juntarse? ¿Te acuerdas? Sí, porque a veces yo salía y a él no le gustaba que saliera y le daba como celos que saliera yo. Que salieras de tu casa, porque todavía no vivían juntos. No, Aún así, que salieras de tu casa a la calle. solo a comprar algunas cosas, por ejemplo, puedes comprar verduras o cualquier cosa, a él no le gustaba que yo saliera. O sea, que tú debías estar en tu casa, Ajá, encerrada. sí. Bueno, pero podías salir con él. Con él sí. Con él sí. Con él Pero sí. salir solita de compras y con las amigas. No, me limitaba mucho a salir con mis amigas, con mi familia, no me dejaba ir con mi familia, ni convivir mucho con mi mamá.
Ujú. Bueno, pasemos a ya cuando estaban juntos. ¿Cómo comenzaron los problemas? Ya viviendo juntos como pareja. ¿Cómo fue? ¿Por qué se comenzaron a dar? Primero fue cuando yo salí por una caja de cerillos que no tenía yo, pero ya era tarde. Y yo salí, pero pasó un mariachi, un compañero de él, Sí. compañero, y ya lo vio que yo, dice que él que yo me bajé de un carro de una vecina. Ujú. Y ya de ahí llegó él y me metió un puñetazo, una bofetada. Y me vio una vecina, porque me habló. Y salí, pues yo, según pues, como no tengo nada que ver yo, salí. Y cuando me habló, me metió uno ¿Esto fue dentro de la casa o en la calle? en la calle. En- Y ya después me dijo que si estaba yo con alguien, que esto, que lo otro. Yo le dije que yo no era la persona, que era la vecina la que se bajó de ese carro. Y no me lo creyó. Ya después, como a él siempre le gusta averiguar cosas, ya a los 6 días él averiguó bien y ya después llegó en la casa y me dijo, perdóname, es que no, yo sabía que no eras tú, pero mi compañero me dijo que te vio y que me aseguraba. Ahora porque estaba muy seguro de que y hablando le dije. Y como él bien me conocía, pues que yo no, ni me gustaba platicar pues con nadie. A ver, entonces, en resumen, fue por una escena de celos. Sí, Fueron celos, prácticamente infundados, sí, porque quien bajó de ese carro, era la vecina, pero la persona que le pasó el chisme, un compañero de él, dijo que tú. sí, que yo, ¿Y sangraste? sí, y me golpeó aquí mi labio, ¿Lloraste? sí. ¿Qué hizo la vecina? Pues la vecina no, solo se espantó y como ella estaba en su casa, nada más me vio que me golpeó y ya después. Pero yo me azaré pues porque me vio la vecina que me golpeó. Te dio pena. Ajá. Y a él no le dio pena. No, él no. Ese fue el primer pleito, pero hubieron muchos. Ujú, sí. El, el más fuerte. Esa vez, antes de pasar al más fuerte, esa vez que te golpeó, que porque le dijeron que había salido bajado de un auto, cuando no era cierto, esa vez que inclusive te sangró, ¿no pensaste en ir al Ministerio Público? No, Nadie te dijo, ve al Ministerio Público. no, No le contaste a ninguna persona que te había golpeado. no le dije. Ni le dije a mi mamá. Hubiera sido bueno que le dijeras. Sí. Pero no le quise decir a mi mamá porque ella también ya lo conocía y se iba a meter en más problemas. Por eso no le dije nada a mis papás. Y no se te ocurrió No, ir a denunciarlo ante el Ministerio Público. no, Tenías, bueno, todavía eras una niña, ¿no? 17 años. sí. El pleito más fuerte, el pleito en donde sufriste más, en donde te asustaste más, ¿cómo fue?
Porque el que me acabas de relatar fue el primero, Ujú. pero el más fuerte. El más fuerte cuando yo ya decidí a levantar la demanda fue Sí. cuando él me amenazó de muerte. Ya tenías hijos. Ujú, ya, ¿Cuántos hijos? 3. ¿Y cómo inició ese pleito? Es de ahí porque él les pegaba mucho a mis hijos y los agarraba a golpes, o peor que un animal. Y ya ahí ya me metía yo a defenderlos, hasta él me pegaba. Es lo que le dije, que ya no, que hasta ahí se iba a acabar pues, lo de nosotros por tanta violencia. Violento con tus hijos. Ujú. Pero a ellos, ¿por qué los golpeaba? Porque a veces llegaba en la casa y les mandaba a hacer una cosita, y si no se apuraban ya él los despegaba. Él quería velocidad, rapidez, Ujú. y ellos no hacían las cosas a la velocidad que le exigía. Sí, Por eso inició. sí. ¿Quién desobedeció? ¿La menor? ¿La mayor? Fue mi hija la mayor. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues ella creo que lo mandó a barrer y estaba trapeando. Pero como no se apuraba, y entonces ya le fue a jalar el pelo y le dijo que se apurara rápido. Que porque como iba a trabajar y que como siempre nos íbamos con él, ya y mi hija no se apuraba, le metió le pegó. ¿A ella le pegó? Ajá. Pues lo defendí. ¿Y cuándo fue que tú sufriste ya un golpe importante de parte de él? Ya cuando yo defendí a mi hijo, que lo andaba pateando y lo estaba dando de puñetazos, ahí sí me metí con él, porque como lo estaba agarrando y lo defendí mi hijo, y hasta a mí me dio Entonces, unos puñetazos en mi espalda, en mi cara. entonces siempre fue porque él era violento con los niños. Sí, Y esta vez entonces fue violento con el varón. sí. ¿Por qué se enojó con el varón? Porque él creo que estaba mirando tele y le había mandado a ver, a hacer no sé qué cosa. Entonces el niño, como le gusta ver los caricaturas, que estaba mirando, y llegó a verlo y lo vio que estaba mirando ese programa, y le metió le pegó, le dio puñetazos, patadas. En el piso estaba él, mi hijo, y le andaba pegando. ¿Cuántos años tenía tu hijo? Tenía como unos 12 años. 12. ¿Y él cuántos? ¿Ya había rebasado los 50? Ya, como 60 y tantos, tal vez. Entonces los golpes ya fueron fuertes al parecer. ¿Y qué hiciste? Pues lo defendí mi hijo. Pero como lo defendí, me dijo él, ¿tú también lo vas a defender? Pues ahí te va, tú también. Deja que yo lo eduque mi hijo. Sí, pero no son las maneras, le dije. Que no era la manera de hacerlo así, de tantos golpes. Que hablando se entiende la gente. Pero no comprendía, él solo comprende a los golpes, a la violencia. ¿Le quitaste a tu niño? Sí, ¿Y él qué hizo? pues me metió uno. ¿Un golpe? ¿De dónde? Aquí en mi cara y en mi espalda, pues cuando lo levanté, mi hijo
Entonces ya él me metió aquí. Con el Dos puño. puñetazos. ¿Caíste o no? No, porque como lo andaba levantando mi hijo, ya también mi hijo se levantó y nos fuimos hacia arriba. Huyendo. ¿Y ahí terminó o siguieron los golpes? De ahí terminó. Ya después ya de ahí él se iba porque a veces no llegaba en la casa porque tenía otras mujeres, otras relaciones y se quedaba a veces con esa persona. Y no sé ni también si con ella tenía pleitos y ya solo se llegaba a desquitar con nosotros. Entonces tenía otra mujer. Sí. ¿De qué edad? Pues tenía 18 años la muchacha. De ahí no se sabía, no se supo si también tenía pleitos. Pues sí, porque una vez me dijo él que siempre lo llegaba a molestar y que cuando no lo tenía harto le pegaba y lo dejaba encerrado con candado. Encerraba a su otra mujer. Sí, O sea que allá también era violento. sí. Era violento con las dos. Tenía dos mujeres. Pues él ha tenido varias mujeres. Desde ese entonces tuvo bastantes mujeres. Ok, entonces regresemos al punto en donde ustedes se escapan rumbo a otro cuarto, a otro piso. Él no los persiguió. Sí, llegó otra vez y quería entrar, pero como ya estábamos adentro y cerramos la puerta, ya no pudo entrar. ¿Cómo quedó su rostro, su cuerpo del niño? ¿Quedó con marcas? Sí, ¿Y tu cuerpo? también, ¿Y esa vez no fueron al Ministerio Público? no. ¿Ya sabías que existía o todavía no sabías del Ministerio Público? No sabía, Y por lo tanto, nunca fueron a acusarlo. no. ¿Las demás niñas qué hicieron? ¿Estaban viendo o no? No, ellos no, porque como estaban estudiando, se fueron a hacer tarea, no me acuerdo bien. Pero no estaba, yo solo estaba yo con mi hijo y él. Solo estaban tres. ¿Se calmó el niño rápido? ¿Lloraste tú? Sí, lloramos los dos con mi hijo. Y pues ya mi hijo me decía que por qué no nos salíamos de ahí. Abandonar la casa. ¿Y qué dijiste? Le dije que no, que tal vez iba a cambiar su papá y esto que lo otro. Con una esperanza de que cambiara de actitud, que dejara de ser violento. Sí, ¿Y cambió? no. ¿Cambió para peor o siguió nada más igual? Pues él a veces cambiaba y a veces estaba tranquilo y así, a veces ya no. Otra vez seguía la violencia. Entonces, esa vez no escucharon los vecinos, no tuvieron el apoyo de nadie. No. Todo fue dentro de la casa. A ver, ¿nadie te dio un consejo para que fueras a acusarlo, a denunciarlo, para que te defendiera al gobierno, a la autoridad? Ya yo como ya estaba yo muy, no sé, estaba yo muy como traumada y todo, ya me sentía yo mal. Entonces le quise platicar a mi hermanito y le comenté todo lo que yo había pasado. Entonces ya él me dijo, ve al DIF, pero primero fui al DIF. ¿Qué pasó en el DIF? Ahí en el DIF y le dije que quería yo que me ayudaran porque mi ex marido
era violento conmigo y con mis hijos y no recibía apoyo. Entonces fui y ya ellos me dijeron que tenían que hablar también mi ex marido y que tenía que llegar. Entonces ahí lo tomé como que no me iba yo a poder separar de él, como que me querían otra vez de reconciliación, algo así me sonó a mí. Yo después le dije a mi hermanito, mira que esto me dijeron, dice, no, mejor ándate en el ministerio. Entonces ya ahí es cuando yo fui al ministerio y ahí levanté la demanda. En el DIF entonces no encontraste una respuesta favorable. ¿Quién te atendió? Ahí me atendió la licenciada Samantha. Y ya le empecé a decir de que yo sufría violencia. Y esa vez él me había aventado una tabla. Había una tabla en la mesa y un cuchillo, y yo lo que hice, agarrar el cuchillo, porque sabía que él me lo iba a aventar. Si él agarraba el cuchillo, me lo iba a aventar. Entonces yo lo que hice fue agarrar el cuchillo y solo quedó la tabla. Y la tabla igual lo agarró él y me la aventé y me lo tiró aquí en mi hombro. ¿Y cómo te lastimó? Con la tabla se quedó ahí. Y ¿Quedó ya. una marca? Sí, pero como había pasado una semana. A ver, ¿qué hubiera pasado si no hubieras agarrado el cuchillo? Pues me lo hubiera aventado, tal vez me hubiera lastimado. O me hubiera matado ahí. ¿Pensaste en eso? Y entonces tomaste el cuchillo. Sí. Y él ya solo le quedó la opción de la tabla. Sí. Y eso me lo aventó. Y si hubiera quedado ahí el cuchillo, lo mismo ahí me iba a hacer. Y al recibir el golpe de... Pero aquí no me has dicho cómo inició ese conflicto. ¿Me estás diciendo que hubo un pleito? Sí. Y que en esa ocasión agarraste el cuchillo porque pensaste que te pudiera matar. Sí. Es que esa vez me mandó él a hacer un licuado y estaba yo pues picando las frutas y unas cosas que le pongo a su licuado. Entonces yo agarré y se lo fui a entregar. Me dijo, no, pues si no sabes bien, ponen esto, que yo le dije que ya le había puesto todo lo que él me había dicho. Y como le volví a decir que ya se lo había yo hecho así y esto, entonces él otra vez se volvió era como una ira, no sé. Se encolerizó. Y me dijo, no, pues si yo te estoy diciendo que lo hagas otra vez. Y yo de ahí pues lo volví a hacer, pero ya de ahí me dijo, no quedó, mejor lo voy a hacer yo. Y fue cuando estaba el cuchillo y la tabla. Y yo agarré ya el cuchillo y solo quedó la tabla y la tabla me la aventó él. De ahí él agarró y dio la vuelta y me quería pegar, pero yo me salí corriendo y él se le iba a caer una vitrina. Y ya mi hija, la más grande, llegó y lo agarró la vitrina y él se cayó. Yo estaba tirado. ¿No aprovechaste? No. ¿Pudiste haber aprovechado para desquitarte o tú lo que querías era huir, salir? Salir. Sí, porque yo no me gusta ser, violenta tampoco. Entonces en esa ocasión habían más hijos. Sí. Estaban él, tú, Estábamos todos. los 3 hijos y estaban los 5. Sí. El pleito se originó entonces contigo. Y al recibir el golpe, saliste huyendo, ¿no? Sí. Él quería perseguirte y se cayó. ¿Y después qué pasó? ¿A qué hora se acabó el conflicto, el pleito? ¿Saliste de la casa o él se tranquilizó? ¿Qué pasó? No, yo de ahí me fui allá arriba.
Me fui y ahí estuve como 3 días allá arriba. Sí, él no me hablaba. Solo estaba ahí con los niños, pero allí ya no bajaba yo. Ya al cuarto día ya ahí sí me volvió a hablar. Por lo tanto, no fuiste al Ministerio Público inmediatamente. No, pasó una semana ya después cuando yo ya no soportaba yo nada, ya fue cuando le comenté a mi hermanito. Y ya ahí es cuando ya entonces me dijo, no, si querés vamos al ministerio. Yo te acompaño y hacemos todos los movimientos que te pidan. Y él me estuvo apoyando. Una semana después de la agresión. Sí. ¿Y sí fueron? Sí. ¿Y qué pasó allá? Pues ahí me atendió la licenciada Samantha. Y ya ya de ¿No ahí- te acuerdas de sus apellidos? ¿De la licenciada Samantha? No. Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo la licenciada? Me dijo que lo oí, que me iban a apoyar, que esto, que el otro, pero nunca vi todo lo que yo declaré en ¿cómo se llama? Psicólogo. Sí estaba bien relatado como yo lo expliqué. Y lo que ella puso en la carpeta de investigación estaba, no sé, muy confundido porque dije, y pusieron unas palabras que yo nunca dije. ¿Cómo qué? Pues que yo había yo dicho que él me había dicho que era yo una p***. Yo nunca había yo dicho esas palabras. Y lo del psicólogo yo le dije que esas estaban muy bien, como yo los había comentado. Pero ya de ahí ya no. La licenciada de ahí volvió a salir, de ahí entró otra licenciada, la licenciada Vanessa Isabel de la Rosa Mendoza. Igual, pero ella de ahí se llevó el cabo con el juez. Antes de eso, ¿no te vio un médico? Porque dijiste, platiqué con el Ministerio Público, con la psicóloga. ¿Y el médico? Sí, me vio el médico. Me vio el médico, me revisó pues mi herida y sí estaba, pero apenas se miraba el moretón. Era un moretón. Y un moretón quedaba. Ajá, pero ya se miraba medio invisible. Sí se miraba, pero muy menos. poquito. Sí. ¿Y qué dijo el médico? El médico dijo que porque no había yo llegado el mismo día El mismo día Ajá, de la agresión. de lo que me había hecho. ¿Y de verdad por qué no fuiste el mismo día? Porque tenía miedo. Y ya no. Ya de ahí pues, cuando yo ya no. Bueno, sentía yo pues una así como expulsión. Fue cuando le dije a mi hermanito. Y él me dijo, no, vamos, yo te acompaño. ¿Te acuerdas del número del expediente que iniciaron? El primero, sí, Sí. en la SN 834 019 061 del 2018. La agresión entonces fue en el 2018. Le tiene 2 años y no ha arreglado nada. ¿Cuánto tiempo pasó para que a él lo mandaran a llamar? Lo mandaron a llamar, me supongo. Sí, ¿Cuánto tiempo pasó para que lo mandaran a llamar? pasó como unos. Estaba en un año. Para que lo mandaran a llamar, para que lo citaran ante el MP, pasó un año. Sí, Muchísimo tiempo. sí, pues, mucho tiempo. O sea, hasta el 2019. Ajá. ¿Y qué pasó cuando lo mandaron a llamar? Yo- ¿Llegó? Sí, llegó, pero ya cuando tenía ya acumuladas las citas,
del ministerio porque nunca se presentó ahí. Ya se vino a presentar, pero ahí en el del, ¿cómo es? Juzgado civil, no, Penal. penal. Ahí es cuando ya le mandaron un citatorio que si no se presentaba que se tuviera con las consecuencias. Y entonces sí llegaron Ahí ante un sí. juez. Ahí sí, sí. ¿Fue la misma Ministerio Público? No, No fue Vanessa. ya fue Vanessa, no fue, sí, fue Vanessa. ¿Y Porque qué pasó ahí, allí ante el juez? ahí la licenciada Vanessa, como estaba ahí leyendo mi expediente, se supone que ella ya sabía mi caso, no era para que estuviera leyendo, entonces el juez le dijo que no estar leyendo porque se supone que ya sabe mi caso. Y ella decía que sí, que esto, pero así lo volví a leer. Y ya entonces ahí el juez dijo que cómo se van a estar permitiendo esas cosas, entonces que era pura mentira, es lo que dijo. Entonces el juez no creyó. No, porque de ahí su error fue de la licenciada, porque lo andaba leyendo. Y se supone pues que ya sabía mi caso. ¿Allí hablaste o no hablaste? Hablé en unas, pero ya al final ya no. Solo la Ministerio Público. Ajá. ¿A ti no te dieron intervención? Sí, pero ya no pude hablar. ¿Por qué? Como que se me fue la voz, no sé. ¿Querías llorar Sí. o te dio pánico? ¿Por qué no pudiste hablar? No sé, tenía yo así como que se me amarró mi garganta o mi voz, no, Y no salió no. tu manifestación, solo la voz del de la Ministerio Público. Pero dices, leyéndolo todo. Sí. Y eso hizo que el juez desestimara, que no le creyera. Y el señor habló, le dieron oportunidad. Sí. ¿Qué dijo el señor, el agresor? Dijo que su familia, que nuestra familia, dice, ella es mi familia más mejor que he tenido, y que esto, que lo otro, y que cómo van a creer que yo le esté haciendo esto. ¿Se defendió? Sí. Y yo pues ya no podía, ya no me salía ya fuerzas ni para hablar, ni. El señor sí pudo expresarse, decir, negar todo, pero tú no pudiste decir tu verdad, y en tanto el Ministerio Público, la gente del Ministerio Público, no pudo hacerlo muy bien, estuvo leyendo y por eso el juez la regañó, le llamó la atención Sí. y le dijo que no conocía el caso. Y entonces, ¿lo vincularon a proceso? No. ¿No recuerdas el motivo? ¿Qué dijo el juez? ¿Por qué no lo vincularon? El juez, lo que me acuerdo que dijo que yo tenía 40 años y él 70, y que cómo es posible que una de 40 años se vaya a dejar que le estén maltratando a esa persona. Un juez que no juzga con perspectiva de género. O sea que él quería que yo le diera igual, que yo le diera igual como él se portaba, que si me pegaba que yo también le pegara yo, algo así me quiso dar a entender. Un ring dentro del hogar. Y yo no estoy para estar, si odio la violencia, ¿cómo me voy a comparar otra vez con la misma persona? No. Si hubieras querido responderle a golpes
sus golpes, hubieras podido. Sí, ¿Te Pero- sientes con fuerza como para poderle responder? sí, pero no es mi caso de estar pegando así. Por eso existen las autoridades, pero las autoridades ahorita no ayudan. Creo que se están vendiendo o él dio algo de dinero. Por eso mi caso no avanza. ¿Tú crees que le dieron dinero Sí. al Ministerio Público? Sin saber cuánto dio él, por eso lo han detenido más tiempo. En este caso, entonces no lo vincularon a proceso y se salió tan tranquilamente. Ujú, sí. Quisiera preguntarte esto. Después de que el juez desestimó el caso y regresaste a tu casa y regresaron a su casa, ¿ha habido más agresiones? Sí, ¿Cómo cuáles? pues ha llegado, como allá de ahí me subí hacia arriba en otra parte, ya no estoy ya con él se quedó en una casa. Como hay 3 casas, yo me subí en una casa. Pero a él ha llegado también a veces en la casa y ha querido entrar. Ahí cuando estamos en el baño, que quiere entrar ahí donde estamos nosotros, o bañándonos, solo nos anda espiando. Entra por la fuerza. No, a veces sí ha entrado a la fuerza porque él dice, sí, es mi casa. Y, y cuando dices, perdón, espiarte a ti, espiar a tus hijas, Ajá. Sí los espía también mis hijas, para ver qué están haciendo. pero no espiarlas en el baño cuando están bañándose. Sí, también a veces lo hace. Entonces sí es delicado y es significativo. Es decir, la violencia ha sido sistemática, persistente, permanente, aún después de que fue llevado ante el juzgado, donde, por cierto, no lo vincularon a proceso. No ha habido ningún intento de violación. O antes. Ahorita no, pero antes sí. Antes cuando yo no quería tener relaciones con él, ya él me agarraba del pelo y me llevaba en el cuarto. Del cabello. Enredaba su mano. Ujú. Enredaba su mano y te llevaba jalando de él. Sí, ¿Cuántas veces? ¿Una vez? no. Lo hizo como unas 10 veces. Y ya por eso también ahí fue que me salí del lugar donde estábamos y me fui en la otra casa. Relátame una ocasión. Es que él me dijo que quería estar conmigo y le dije que no. Y como no quise estar con él, me agarró del pelo y del brazo y me empezó a reempujar. Y me llevó hacia el cuarto. Y ahí me quitó la ropa a la fuerza. ¿Opusiste resistencia ahí también? Sí, Trataste de defenderte en la cama. ¿Y qué pasó? y él me agarró a la fuerza. Eso es violación sexual. ¿No fuiste al Ministerio Público a acusarlo de violación sexual? No, ¿O no sabías que eso fuera violación? no sabía yo que eso era, pues, Delito. ujú.
¿Cuánto tiempo fue de la última vez que cometió violación sexual en contra tuya? Como a 14 años. Hace 14 años. Pues lamentable. Sí, es triste que esto haya pasado, que no se supiera canalizar la agresión a donde corresponde, porque es un delito grave, mucho más que la violencia familiar. Pero de todos modos, el resultado de las acusaciones que se han llevado ante el Ministerio Público han sido infructuosas y ahora resulta que por culpa de la pandemia no se puede continuar el proceso. Sí. Es decir, tu carpeta de investigación va a seguir durmiendo el sueño de los justos. Y no sabemos para cuándo vaya a haber justicia, o quizá nunca la haya. Justicia retardada es justicia denegada. El caso de nuestra entrevistada ya lleva tramitando el expediente penal de su golpeador durante largo tiempo y ya sufrió la inoperatividad de los agentes del Ministerio Público, su inactividad, su indolencia. ¿Cuál es el problema de este caso? ¿Cuál es el problema en este caso que hoy conocimos? Que la víctima es una mujer pobre. La víctima está sufriendo ahora mismo, hoy está sufriendo violencia familiar por ser mujer y está sufriendo discriminación y violencia por ser mujer pobre. Y está viviendo violencia institucional porque no tiene billetes para calentarle la mano a los funcionarios de la Fiscalía Fronterizo Sierra. Ese es el problema. La justicia en Chiapas no es para las mujeres pobres, sino solo para quienes tienen un papá con dinero o en la política, que es lo mismo. ¿Por qué se mostró tan eficaz y tan veloz Jorge Luis Llave Navarca, el fiscal general de los políticos, para procesar al ex marido de María Escandón, la hija del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón? Está también el caso de Ubiselda N., la chiapaneca que sufrió 17 machetazos a manos de su ex marido. 17 machetazos. Su intención era asesinarla. Ella estuvo cerca de morir, pero su agresor sigue libre. Ella no es hija de Rutilio Escandón. La Fiscalía General de Chiapas abrió la carpeta de investigación 0012-80-0807 del 2019 por el delito de homicidio en grado de tentativa, pero no hay para cuándo se vaya a librar orden de aprehensión alguna. Y es casi seguro que ese delito va a quedar en la impunidad. Celeridad para procesar al ex de la hija del gobernador y negligencia para procesar al esposo de Ubiselda. Las imágenes lo dicen todo. El papá de María Escandón despacha en un palacio y el papá de Ubiselda N. vive en un ranchito. Ubiselda y nuestra entrevistada no son hijas ni sobrinas de Rutilio Escandón Cadenas. Nuestra entrevistada nos relató aquí que sufrió violación sexual. Su hija sufrió un intento de estrangulamiento que pudo haberse investigado como homicidio en grado de tentativa, como felicidio. Constantemente acude al Ministerio Público ella para agregar nuevas ediciones de nuevos eventos de violencia familiar en su contra. Pero su golpeador, su agresor, sigue tan campante y tan feliz, disfrutando de la impunidad, disfrutando de los beneficios de tener a una fiscalía negligente. A este golpeador de mujeres lo mandaron a citar al MP y nunca se presentó y jamás tuvo consecuencias por ello. No fue sino después de la presión mediática que decidieron solicitar la judicialización de ese expediente, con pésimos resultados, por cierto. ¿Y qué pasó cuando por fin se judicializó la carpeta de investigación en contra de su agresor? Más de un año después,
Ante el juez se presentó un agente del Ministerio Público que ni siquiera había hecho la tarea, no conocía el expediente, no lo había leído, no había revisado la carpeta de investigación y por eso se puso a leer en voz alta ante el juez Laureano López Robles, quien ya se andaba durmiendo ante tanta lectura aburrida de ese expediente, de esa carpeta de investigación. Como dato curioso, el juez decidió romper con la monotonía de esa lectura aburrida, llamándole la atención a la fiscal del MP para que no lo cansara con esa lectura. Y encima le toca a un juez sin perspectiva de género, un juez que no conoce del síndrome de la indefensión aprendida y que cuestionó a la víctima por no saber defenderse físicamente. Resulta que unos días antes de la audiencia, el golpeador de mujeres y violador sexual dejó de administrarse la insulina que se suministra todos los días. Y entonces, además de eso, comenzó a alimentarse de forma desordenada para llegar más demacrado, para llegar con el azúcar alta, más flaco, con la presión elevada, con la glucosa elevadísima y todo para inspirar lástima. Total, que ahora la víctima sigue viviendo un día sí y otro también escenas de violencia verbal, de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia patrimonial, de violencia física, de violencia sexual. Y su agresor tan campante. Es el problema de Chiapas con este gobierno. En nuestra entidad hay mujeres de primera y mujeres de segunda. Las de primera son las hijas y las sobrinas del gobernador, de sus secretarios y demás funcionarios. Y las mujeres de segunda o de séptima son las mujeres pobres, como Ubiselda N., como nuestra entrevistada de hoy. Que quede claro, no vamos a recibirte tu dinero sucio, fiscal general de los políticos. Porque ese dinero no es por un trabajo digno, no es por una prestación de servicios que me estén solicitando, es por silencio. Es para que deje de trabajar, es para que dejemos de producir estos videos, estas transmisiones, es para que dejemos de escribir editoriales. Quieren comprar silencio con una lana mensual. Hagan rollito ese dinero y ya saben qué hacer con ese rollito. Porque si nosotros nos vendemos, entonces ni Ubiselda, ni nuestra entrevistada de hoy, ni ninguna mujer tendría un lugar donde elevar su voz. Justicia para las mujeres violentadas, eso queremos. Por eso te pedimos a ti que nos apoyes. ¿Cómo nos puedes apoyar? Dándole like a nuestra página Facebook, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Enfoque F, y compartiendo este video con tus amigos, con tus amigas. Apoya a los negocios locales, en especial aquellos que se anuncian en este programa. Necesitamos de su apoyo para que este proyecto pueda crecer y mantenerse lejos del dinero cochino de los corruptos y golpeadores. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Paletas La Morita te invita a probar los más ricos postres helados de Comitán. Prueba nuestras paletas de nanche curtido, pistache o chimbo, todas hechas con frutas naturales. Pedidos al número 963-126-2016 o en nuestra página de Facebook Paletas La Morita, elaboradas en casa. En unos meses se cumplirán 20 años de una histórica elección, una que transformó para siempre la vida política en Comitán. Después de 70 años, el PRI perdió la presidencia municipal comiteca a manos de un candidato de oposición. ¿Sabes qué políticos participaron? ¿Sabes qué motivo se dio esta histórica derrota? Te invitamos a ordenar la segunda edición del libro Transición Política, la historia de una campaña que transformó Comitán. Disponible en Amazon próximamente.